Bueno, voy a empezar. Análisis del caso real, depresión y ansiedad. Nuestro grupo está conformado por Paola Andrea Bedoya, Dana Yurley Gómez, Jun Edison Morales, Angie Juliana y mi persona, Lina María Medina. Siguiente. Bueno, en cuanto a la presentación del caso, es un paciente masculino, Cristian Montenegro, tiene 20 años de edad, es un estudiante de ingeniería agropecuaria, es un bailarín del salsa y como hobby le gusta hacer deporte. Estuvo en tratamiento psicológico en consulta porque hace 10 años comenzó a presentar episodios de pánico escénico, tembladera, dificultad para hablar, escalofríos, parálisis, ansiedad. Y esto ocurre en el aula de clase mientras él estaba en sexto bachillerato. Su primer episodio ocurre en una exposición donde tuvo síntomas fisiológicos como sudoración excesiva, cambios de temperatura y ponerse rojo. El paciente se da cuenta que es un problema al siguiente año, dándose cuenta que cada vez que tenía que exponer, pues presentaba estos problemas y esto le llevó pues a tener muchas dificultades para relacionarse con otros, privándolo así pues, de muchas cosas. Los síntomas aumentaron durante años, refiere que tuvo síntomas como depresión, ansiedad, pensamientos negativos, pensamientos anticipatorios, baja autoestima, problemas con el alcohol que se da cuando él entra a la universidad, tristeza, sentimientos de inferioridad, timidez, sudoración excesiva, parálisis, tembladera, dificultad para hablar, llorar y problemas para relacionarse con otros y siempre estaba a la defensiva. Siguiente. El paciente relata que es una persona muy espiritual y debido a esto, a los problemas que él tenía, pues acude a donde un sacerdote. Este le sugiere pues que tome una cita con una psicóloga, la cual primeramente pues le deja muchas inquietudes y no le ayuda en nada. En enero de ese año, Cristian piensa en operarse, creyendo pues que el problema era o se debía a un problema fisiológico, meramente fisiológico, ya que los síntomas siempre estaban en aumento. Por segunda vez acude a otro psicólogo, el cual tampoco le brinda la ayuda suficiente y provoca que Cristian se sintiera más depresivo, más ansioso y llegan a él pues los pensamientos suicidas. Con ese psicólogo estuvo 6 sesiones, de las cuales no obtuvo buenos resultados y también cuenta o relata pues que también estuvo con médicos homeópatas, de igual manera con otra psicóloga, la cual le receta medicamentos y estos provocan en él un aumento en los síntomas y generando pues efectos secundarios. El paciente en este punto pues ya tiene una ideación suicida, sintiendo ya pues mucha desesperación y finalmente pues ya como en las últimas conoce a un sacerdote con el cual empieza un proceso espiritual y por cuarta vez decide ir a donde una psicóloga que con un acompañamiento con psiquiatría empieza pues su proceso terapéutico. eh, Él le receta ribotril y desatrón en dosis bajas. El proceso terapéutico fue un proceso multidisciplinario en compañía de psicología, psiquiatría y la parte espiritual. Él dice que tuvo que dejar totalmente el alcohol, energizantes, gaseosas, alimentos que influyen en su ansiedad. La terapia de él consistió en salir y exponerse al público, a bailar, grabando videos de salsa. Y en estos momentos, pues Cristian relata que se siente normal un 90%, donde ha tenido un giro total en su vida. Siguiente. Bueno, entonces continuamos con los factores que influyeron en el desarrollo del cuadro clínico. Entonces, en los factores ambientales
Se puede decir que el cambio de escuela influyó mucho en el desarrollo de su cuadro porque este paciente estaba enseñado a estar en aulas con bajas cantidades de personas, por ahí 10 personas, 12 personas, y al cambiar de escuela ya tenía que enfrentarse a aulas de 30 y 40 personas. El principal factor que desencadenaba todos estos factores era hablar en público. Cuando él tenía que hacer una exposición o algo que tuviera que hacerlo frente de todos sus compañeros, él empezó a sentir todos estos síntomas. Las críticas de los compañeros también desencadenaban sus síntomas, porque él al pensar que estaban hablando de él, empezaba a sentirse rojo, a sudar, y las conductas alcohólicas empeoraron toda esta sintomatología, porque él pensó que al meterse en esas conductas alcohólicas lo iba a superar, pero antes lo empeoró, porque empezó a juntarse con personas que tenían esas mismas conductas y no fue posible que él superara esta sintomatología. En los factores individuales influyó mucho su baja autoestima, porque él de pronto si los compañeros comentaban que era flaco o alguna cosa así, él de una se dejaba llevar por ese comentario, ya empezaba como a sentirse criticado y rechazado por los demás, por sus compañeros, entonces sentía baja autoestima, no se quería a sí mismo. No tenía estrategias de afrontamiento porque él se sumergía en el problema totalmente, pero no buscaba ninguna solución. Eh, También le faltó relaciones interpersonales, pues al juntarse con personas que se comportaban igual a él, pues él nunca iba a superar de pronto ese pánico escénico que tenía con sus otros compañeros. Entonces iba a seguir igual siempre y antes empeorando cada vez más. Otro factor individual que le pudo empeorar los síntomas fue aguantar tantos años sin ayuda profesional, porque él buscó ayuda profesional a los 10 años después. Le empezó a los 10 años, pero a los 20 años fue que él empezó a buscar ayuda, entonces dejó que avanzara mucho esos síntomas. En los factores familiares, creo que la familia no tenía una comunicación adecuada, tenían falta de comunicación, pues porque si ellos tuvieran comunicación se hubieran dado cuenta desde temprano que él estaba sintiendo esos síntomas que no eran normales. También la falta de atención. Con la falta de atención, falta de atención porque si los padres se hubieran de pronto como empapelado en ese lado afectivo, se hubieran dado cuenta que él estaba sufriendo y que no era normal. Y en los mitos con la medicación, porque los padres también decían, no, no puedes tomar eso porque te vas a volver adicto. Y eso no es así. Tenían que ayudarlo con medicación y creo que él hubiera superado eso mucho más temprano antes de que esos síntomas empeoraran. Y también la falta de buscar ayuda profesional. Los padres dejaron mitigar el problema así, que él lo afrontara solo, que mirara cómo hacía y no buscaron ayuda profesional. Entonces esos fueron como los factores principales que desencadenaron todo este cuadro clínico en el paciente. Bueno, en cuanto a los síntomas clínicos, por la esfera cognitiva podemos encontrar pensamientos suicidas, depresión, ansiedad, pánico escénico, pensamientos negativos, pensamientos anticipatorios, baja autoestima y problemas con el alcohol. Siguiente.
En la esfera emocional encontramos síntomas como desesperación, desesperanza, tristeza, sentimientos de inferioridad y timidez. Siguiente. Por el lado fisiológico, los síntomas experimentados fueron sudoración excesiva, enrojecimiento, parálisis, tembladera, dificultad para hablar y llorar. Siguiente. Y por último, en la esfera conductual hay problemas para relacionarse con otros y estar siempre a la defensiva. Bueno, acabamos con estrategias utilizadas por el paciente para el manejo de los síntomas. La fecha de inicio, pues, como argumentamos ya al inicio, fue en el 2011. Primero que todo, una estrategia utilizada por nuestro paciente es la actitud de cambio. El hecho de ser consciente, de decir, si aquí está pasando algo y necesito ayuda, eso es una estrategia personal donde genera un afrontamiento del problema positivo. Después del transcurrir el tiempo, porque nuestro paciente inmediatamente no hizo nada en el momento, con el lapso del tiempo, una opción muy importante con las escenas de pánico que estaba tomando, una opción fue el fútbol, fue el deporte, quien él refería que tenía un buen talento y pues mediante esto se ayudó con esa estrategia. Siguiente. También a nivel espiritual, ya vamos cuando nuestro paciente entró a la universidad donde acudió un sacerdote, quien el sacerdote direccionó a un profesional en psicología. Recordemos que nuestro paciente inicialmente abordó dos psicólogos, las cuales no sirvió por la conducta que los profesionales estaban ejerciendo. A la tercera, pues fue exitoso, quien remitió a psiquiatría y psiquiatría ya formuló medicamentos los cuales pues nuestro paciente aceptó, como el Rivotril y el Dexatrón. Tratamiento homeópata también se menciona por nuestro paciente, una buena red de apoyo familiar. Él nos relataba que en las terapias de familia sí tenía un apoyo familiar, lo que también cambió en el transcurso de los tratamientos, porque recordemos que al inicio no había una buena red de apoyo. El dejar el consumo de sustancias, lo que era los energizantes, el alcohol y entre otras sustancias, el apoyo del tiempo libre que él también tomaba. Él nos relataba que pues inicia a lo último pues ya de su tratamiento le gustaba mucho el baile, entonces él solamente se grababa y uno de, como por decirlo así, de quemar tiempo libre era esto, el baile. Siguiente. Bueno, y una buena estrategia que utiliza nuestro paciente es una buena autoevaluación, el reflejar cómo ha sido su tratamiento y qué tan exitoso es este tratamiento. Es algo muy positivo que se debe manejar con los pacientes. El cómo se ve, en qué rango se evalúa y listo. Siguiente. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es John Edison Morales. Eh, Dentro del diagnóstico, mi grupo y yo definimos que este paciente inició su patología con un trastorno de ansiedad social, fobia social, ya que pues cumple con todos los signos y síntomas que nos presenta el DSM-5. Estos signos y síntomas son los siguientes. El paciente presentaba miedo o ansiedad intensa frente a una o más situaciones sociales en las que el individuo estaba expuesto al posible examen por parte de otras personas, y esto se ve reflejado cuando el paciente inicia a realizar las exposiciones y empieza a tener pues como todos estos síntomas fisiológicos que a medida del tiempo fueron aumentando. El individuo también tenía miedo de actuar de cierta manera o de mostrar estos síntomas de ansiedad, ya que pues podían ser valorados negativamente. Evitaba las situaciones sociales casi siempre y estas le provocaban miedo o ansiedad. Eh, el miedo o ansiedad eran desproporcionados a la amenaza real o a la situación social y al contexto sociocultural, y siempre estaba pues
evitando que tuviera estos espacios. Estos síntomas, dice el DSM-5 que típicamente duran entre 6 meses o más, pero el paciente, pues, como sabemos, duró mucho tiempo presentando estos síntomas. Pero en el desarrollo de este trastorno y a medida que iba avanzando y que iba aumentando la intensidad de los síntomas, nuestro grupo y yo determinamos que este paciente, en la actualidad, el posible diagnóstico que tiene es un trastorno de depresión mayor, episodio recurrente grave en remisión total, con inicio temprano, con ansiedad y sin características psicóticas. Definimos que este paciente adquirió este trastorno de depresión mayor ya pues que cumple con más de los 5 síntomas que están presentes en el DSM-5. Estos síntomas son que el estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, tuvo una disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades, y esto se ve reflejado pues en que el paciente nos manifiesta que él tenía un espíritu artístico que no podía como desarrollar plenamente porque se sentía cohibido, y a pesar de esto pues entonces perdió como el interés por estas cosas. Sin embargo hay que tener en cuenta pues que a medida que fue desarrollando su tratamiento recuperó esto. También tuvo una pérdida importante de peso y esto contribuyó a aumentar más la intensidad de los síntomas, ya que pues las personas que lo rodeaban le hacían bullying o lo atacaban debido pues a esta característica que tenía el paciente. Tenía sentimientos de inutilidad, culpabilidad excesiva e inapropiada. También presentó una disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, esto teniendo en cuenta pues que al último el paciente no era capaz prácticamente de realizar una exposición, o cuando iba en la calle sentía pues que todo el mundo lo estaba mirando o lo estaba juzgando. También el paciente llegó a tener pensamientos de muerte y a presentar ideas suicidas, ¿cierto? Todos estos síntomas pues presentaron un deterioro en lo social bastante significativo. Eh, en la actualidad definimos pues que este trastorno está en remisión total, ya que en los últimos 2 meses no presentó signos y síntomas significativos, esto teniendo en cuenta pues también que el medicamento que se le está suministrando al paciente ayuda para que no tenga esto. Tuvo un inicio temprano, ya que adquirió este trastorno antes de los 21 años, y definimos que es un trastorno de depresión mayor con ansiedad, ya que el DSM-5 nos define la ansiedad como la presencia de 2 o más de los siguientes síntomas, y este paciente nos presentaba todos los síntomas que nos presenta el DSM-5, ya que el paciente se sentía nervioso, tenso, se sentía inhabitualmente inquieto, tenía dificultad para concentrarse debido a las preocupaciones, tenía miedo a que le pueda suceder algo terrible, y esto se ve reflejado ya que el paciente nos manifiesta que cuando se dirigía a su casa pues pensaba que le podía suceder algo en el camino. También sentía miedo de perder el control de sí mismo. Definimos que este trastorno, la gravedad está definida como grave, ya que pues el paciente supera notablemente los síntomas necesarios, y la intensidad de los síntomas causaron en el gran malestar que hubo un momento donde él sentía que no era capaz de manejar estos síntomas. Siguiente. Hola a todos, buenas noches, ¿me escuchan? Bueno, ya por último, pues del caso de Christian podemos destacar pues los siguientes aspectos que más nos llamaron la atención. Pues primero que todo, pues es muy interesante pues ver cómo Christian lo llega a reconocer desde su infancia que no se siente bien. De esta manera, pues Christian se aísla, escondiendo su problema en un cambio de personalidad, que de tal manera ese cambio pues lo protegiera de alguna manera de su entorno social. También podemos notar que los antecedentes de los padecimientos y circunstancias que afectan nuestra estabilidad y salud mental, pues se remontan a la infancia y al entorno social. Pues como pudimos ver en el caso de Christian, pues las instituciones sociales moldean la forma en la que se generan las relaciones con el mundo. Y pues un factor muy importante pues es la familia. Es una de las más demandantes y causantes de lo que somos en nuestra personalidad,
como es en lo moral y en las relaciones interpersonales y sociales que establecemos. También es muy importante destacar el estigma a la consulta psicológica y a la medicación en caso de ser necesaria, pues romper como todos esos mitos que hay sobre la medicación, pues vemos que Christian logra romper todos esos estigmas en su propia historia, igualmente en la de su familia. Siguiente, por favor. Bueno, también vemos que en el caso de Christian influyeron muchos factores muy importantes como es el deporte y el arte en la historia de vida de Christian, pues ellos representan un escape y una fuente de fortaleza para él poder afrontar su problema por el cual él estaba pasando. Por ello es que estas herramientas siempre están aliadas para los procesos de los pacientes en la diversidad de enfermedades o también en su defecto algún hobby pues, que les permita a ellos liberar, generar puentes de energía y sanación, existir de manera diferente y pues de esta manera permitirse explorar su cuerpo y su mente. También vemos que el apoyo familiar y del entorno social son indispensables para cualquier persona pues que esté pasando por un proceso de terapia psicológica, pues por esto Christian nos destaca y nos recomienda tener en cuenta a la familia y siempre indagar por la historia que antecede a cada paciente, pues para poder llegar a la raíz de ese problema. También es muy necesario pues generar en los futuros profesionales de la salud, también muy importante en los psicólogos, pues generar esos lazos de empatía necesarios para no abandonar a esas personas que necesitan una atención urgente. Pues como pudimos ver, Christian pues nunca se dio por vencido, pues él siempre recurrió a varias fuentes, así fue la primera psicóloga que no le ayudó mucho, pero él siempre nunca se dio por vencido para poder superar por lo que estaba pasando. Igualmente, pues se pueden construir cadenas o grupos de apoyo para remitir a especialistas o profesionales que puedan atender pues la necesidad que en ese momento pues nos presenta el paciente. Debemos nunca abandonar al paciente, pues nunca desechar. Es muy importante pues destacar la voluntad de Christian como paciente. Pues él reconoció en su vida que que algo le afectaba todos los aspectos de su cotidianidad, su voluntad y pues deseo de mejorar y sanar, pues nunca impidieron que él se diera por vencido. Siempre quiso salir adelante, superarse y pues como lo vimos en el caso, pues hasta el momento pues él dice que se encuentra de un 100%, pues se encuentra un 90% súper bien. Ya él pudo ser lo que él quería ser, lo que él siempre se tenía como eso reprimido dentro de él. Muchas gracias.